Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí. En estos 20 minutos que nos han concedido y que agradecemos inmensamente. No podemos hacer una explicación amplia, igual nuestro querido compañero ministro de Economía de Bolivia también tuvo que ajustarse mucho en la información. Y yo quiero especialmente hacer las reflexiones finales. Si tenemos oportunidad luego de cruzar nuestros números de teléfono, estamos acá permanentemente ya y podemos en las organizaciones sociales acompañarnos para conversar un poco más sobre lo que ha pasado en nuestro país y compartir nuestras experiencias, especialmente con mucho gusto de hacerlo. Ahora vamos a llegar un poco a la parte final de las reflexiones sobre lo que pasó en Ecuador en estos 10 años de la Revolución Ciudadana. Como aquí se ha dicho, a mí me tocó durante 6 años ser ministro de Relaciones Exteriores y en el último año y medio ser ministro de Defensa. No sé si... Bien. Ser ministro de Defensa, y sobre eso hay cosas muy importantes que contar. Yo creo que tal vez es uno de los temas más significativos y más trascendentes en términos de lo que se puede alcanzar y lo que se puede consolidar en nuestros países. El tema de la defensa, el tema de las Fuerzas Armadas, el tema de las fuerzas policiales. En el caso de Bolivia, todo lo que nos ha contado nuestro hermano es de admirar. Nosotros, los ecuatorianos, que también tuvimos muchos éxitos económicos, admiramos el éxito, digamos, especial que los compañeros tuvieron en Bolivia. Y el trabajo con las organizaciones sociales. Y muchas cosas que nosotros incluso decimos que tal vez nosotros no lo hicimos tan ampliamente como ellos. Pero bastó que el jefe de las Fuerzas Armadas y la policía le dijera: Evo, no cuenta con nosotros, para que se terminara eso. Por ello, terminaré con esas reflexiones. Este sistema político que tenemos, ¿debemos seguirlo manteniendo o tenemos que transformarlo? Lo dejo de entrada para luego recogerlo al final, ¿verdad? Bueno, reflexiones que son para nosotros, que son nuestras, digamos, pero las exponemos ante ustedes, pero son reflexiones de nuestros países. Hicimos muchos importantes cambios. Tuvimos políticas públicas muy beneficiosas para las y los ecuatorianos. Los resultados en términos estadísticos y en términos de la vida de la gente fueron realmente impresionantes, muy positivos en términos generales. Terminamos con la intermediación laboral, mejoramos el salario real, aseguramos que prácticamente todos los ecuatorianos que trabajaran regularmente, remuneradamente, tuvieran acceso a la seguridad social. El derecho a la salud y la educación ya no estaba solamente en la Constitución, era real. La gratuidad de la enseñanza, que antes no existía, hasta el nivel universitario se produjo. La incorporación de las personas con discapacidad, fabulosa. Todas estas cosas que yo me evito darles cifras porque podemos ponerlas más o menos al mismo nivel que los compañeros bolivianos, tal vez un poco menos nosotros. Ellos realmente avanzaron mucho más porque también estaban en condiciones mucho peores, digamos, de arranque, y el trabajo de Evo y de su equipo de gobierno para nosotros fue, pero absolutamente valorado e impresionante, con resultados exitosos. Digamos que, para no cansarnos mucho con cifras, imagínense estas cifras muy parecidas en el caso del Ecuador. Y solamente se lo digo así porque lo que quiero es hacer la reflexión posterior. Esas políticas que nosotros llevamos adelante no se pudieron hacer sin afectar los privilegios de las clases que estaban en el poder durante los últimos tiempos, durante realmente los 2 siglos de la República. ¿Ya? Dejemos de lado la invasión española y todas el genocidio y todo lo que pasó. Solamente en la época republicana, ¿ya? Cuando cambiamos de los detentadores del poder a los criollos detentadores del poder. Durante 200 años hemos tenido este tipo de clases privilegiadas. Y particularmente en la época neoliberal, los últimos 30 años, lo mismo. La deuda externa, los negocios petroleros, etcétera, digamos, lo asumía, lo controlaba una determinada
un determinado grupo en el poder. Para hacer los cambios nosotros tuvimos que tomar algunas decisiones y esas decisiones afectaban a los grupos en el poder, en el país fuera. Solamente algunas de las más importantes. Una renegociación importantísima de la deuda externa, como fruto de una auditoría que se produjo oficial de la deuda externa. Por supuesto que los que eran dueños de esos bonos, tanto nacionales como internacionales, pues quedaron absolutamente golpeados, digamos, con el hecho de que ya tuvieron que entregar esos bonos a un precio muy bajo, porque se les descubrió que esas negociaciones habían sido absolutamente perjudiciales para nuestro pueblo e ilegales e inconstitucionales. Esa gente nos marcó, digamos, nos puso un INRI: contra ustedes vamos a ir en algún rato. Y eso fue el primer año de gobierno, la renegociación de la deuda externa, la renegociación de los contratos petroleros. Las grandes empresas petroleras, incluso latinoamericanas, españolas, etcétera, tuvieron que aceptar que cambiáramos. Nosotros no llegamos a tanto de tomar totalmente el petróleo, aunque el petróleo es, digamos, nacionalizado en el Ecuador, pero se lo entrega en concesión. Y en esa concesión las empresas recibían 80 de cada 100 barriles que extraían de nuestro subsuelo. Con la renegociación es el Estado que recibe ahora el 80% y ellos solamente se quedan aproximadamente con el 20%. Por supuesto que las empresas transnacionales petroleras, sus representantes en el país, los grupos de los staff de abogados, los grupos empresariales que manejaban el negocio con ellos, también nos dijeron: bueno, contra ustedes vamos a tener que ir. Y por otro lado, el cobro de los impuestos. Era un deporte nacional no pagar los impuestos. Los grandes empresarios competían entre ellos a ver quién pagaba menos impuestos. Con el gobierno de Correa todos tuvieron que pagar impuestos, porque además muchos del 60% de los miembros del gabinete éramos economistas y se veía muy bien cómo se podían hacer las cosas chuecas. Conocíamos a esta gente. Bueno, los hicimos pagar impuestos. Les iba muy bien en la economía, porque la economía creció tanto que finalmente, y además la población tenía tanto capacidad de consumo, que a los empresarios les iba bien, pero a pesar de eso no querían pagar impuestos. Bueno, les hicimos pagar los impuestos. Y una cosa también que fue muy importante: los recursos de la previsión social, que estaba en manos de los banqueros, por constitución y por ley. Ustedes se imaginan lo que es. La ley decía: los recursos de la previsión social, o sea, los aportes que nosotros hacemos al Seguro Social toda nuestra vida, tienen que depositarse obligatoriamente en bancos internacionales. Ya estábamos fuera, la banca nacional no existía para ellos, AAA. O sea que ningún banco, ninguna de la plata que nosotros teníamos en la previsión social podía estar en el Ecuador generando desarrollo económico, generando riqueza en el país, explotando nuestro petróleo. No, tenía que irse a depositar al Citibank, al Chase Manhattan Bank, al Wells Fargo, etc. No podían estar en nuestro país. Y por eso nosotros, los afiliados al Seguro Social, yo entre ellos, que ahora ya estoy jubilado y recibo mi pensión jubilar, ahora bastante decente, mucho mejor que la que se recibía antes de nuestro gobierno, el Seguro Social recibía por esos depósitos en el extranjero el 0.2% de rendimiento anual. 0.2% de rendimiento anual. Porque como era obligado que estuviéramos allá, ellos por supuesto que no negociaban nada, les decían 0.2 y eso aceptábamos. Hicimos un cambio, hicimos un banco del afiliado, hicimos que esos recursos se invirtieran en las actividades en el Ecuador, y ahora ese banco del afiliado, que los fondos nuestros reciben entre el 6 y el 7% de rendimiento anual. Comparen del 0.2 al 7%. Esos bancos no estaban, por supuesto, muy contentos, porque les quitamos el negocio a los banqueros nacionales, que eran los que hacían de comisionistas con los bancos extranjeros. Esto es, en la realidad, y cuando aumentamos los salarios, normalmente en forma superior a la tasa de inflación, eso significaba que el nivel de plusvalía que recibían los empresarios podía reducirse relativamente. No es que tampoco se hicieron pobres, no, pero ya no podían tener esas tasas de explotación adicional, digamos, para los que estudiamos el marxismo, la tasa de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, porque el Estado cumplía un rol de regulador ya de las relaciones entre los trabajadores y los empresarios,
en favor de los trabajadores, además de muchas otras cosas. Todo esto nosotros teníamos claro que significaba un resultado en términos de afectación de los intereses de los grupos dominantes, por todas estas cosas que hemos dicho y algunas otras más. Por ejemplo, se nos ocurrió hacer algo que fue muy importante, que es una superintendencia de control del mercado para evitar monopolios. Esto en el Ecuador, pensar antes eso era una locura, a nadie se le ocurría hacerlo, pues nosotros lo hicimos. Y además de los grupos de poder nacionales, también fueron afectados por las decisiones que en el gobierno de Rafael Correa se tomó los medios de comunicación. Aquí se ha hablado de los medios de comunicación, pero yo quiero detenerme un poquito ahí. Los medios de comunicación para nosotros fueron el principal opositor político, el más importante. Yo les pido a ustedes que reflexionen también en su cabeza. Yo no puedo ir más allá por lo que dice la Constitución mexicana, ¿verdad? Pero piensen ustedes un poquito sobre el tema. Para nosotros, el mayor opositor. Les ganamos todas las elecciones a los partidos políticos. Los partidos políticos tradicionales quedaron devastados, estaban en el piso. Estaban en el piso que no ponían ni candidatos en las siguientes elecciones. Correa ganó las elecciones del 2006, 2009 y 2013. Algunos ya ni ponían candidatos, ya les daba vergüenza porque sacaban el 0.5%. Un expresidente, Osvaldo Hurtado, intervino, creo que sacó 1.2% por ahí. O sea, era una cosa que ya se escondía. Algunos partidos políticos tradicionales desaparecieron, tuvieron que desaparecer porque ya... O sea, políticamente no teníamos adversarios. El adversario eran los medios de comunicación, que todos los días destruían o intentaban destruir la imagen de nuestro gobierno y particularmente de Rafael Correa. No sé, serán posiblemente cientos de miles de caricaturas distorsionadas de la figura de Rafael Correa, poniéndolo como un verdadero monstruo, como un dictador. Un dictador, imagínense, que ganó. Un dictador que ganó todas las elecciones, pero era dictador para ellos. Porque claro, al ponerla a la prensa, digamos, al descubrir la verdad, al revelar la verdad y sacarle la venda de los ojos a la población sobre las mentiras que la prensa decía toda la semana, un día incluso llegó a coger un periódico y decía, ¿sabe qué? ¿Para qué sirve este periódico? Para esto. Y lo rompió, dijo, no le crean a esa prensa. Entonces, claro, la prensa se constituyó en un enemigo fundamental de nosotros porque los enfrentábamos, porque no nos sometimos. En los gobiernos anteriores, la prensa decía 3 titulares de 3 días contra un ministro y al cuarto el ministro tenía que irse a su casa, porque no aguantaban los gobiernos una acción, digamos, un hinchamiento mediático de la prensa. En el caso nuestro, todo lo contrario. Correa decía, ¿a quién quieren linchar? A Patiño. Entonces se queda de largo, no se va a ir nunca. Así era el genio de Correa normalmente. Medios de comunicación, entonces, que fueron nuestros principales adversarios y lo siguen siendo. Y ahora están en la venganza, pues, después de 10 años de haber sido puestos en su lugar, porque eso es todo. No cerramos ningún periódico, ninguna radio, ninguna canal de televisión, absolutamente nada. Simplemente los poníamos en su lugar, les respondíamos, pero además de eso, una cosa que fue importante es que también creamos medios públicos. ¿Cómo el medio público? ¿Por qué va a crear medios públicos? Si para eso está la iniciativa privada, señores, tiene que haber equilibrio. Ustedes mienten, nosotros decimos la verdad, déjenos. Y era así. Pero además de eso, les pusimos unas restricciones. Ya los banqueros no pueden tener medios de comunicación. Si tienen la banca, ya, ahí está bien. Pero no pueden, están prohibidos de tener por constitución y en algunos casos por referéndum, por consulta popular. Ni los medios de comunicación pueden tener otras empresas, porque tienen conflictos de intereses. Ustedes tienen un medio de comunicación, está bien, dedíquense a eso. Y además no pueden tener una radio aquí, otra radio acá, otra radio acá. Tienen una radio nacional suficiente, tienen una radio local suficiente, pero no pueden tener monopolio, no pueden ellos tener el monopolio sobre lo que se dice a nuestra población. Hicimos muchas cosas para limitar ese poder excesivo y desordenado e ilegítimo que ellos tenían. Entonces, eso hay que tenerlo perfectamente claro. Nosotros entendimos lo que eso significaba. Claro, después diremos que nos faltó hacer,
pero pusimos en su lugar a la prensa y claro, nos tomamos de enemigo. El gobierno norteamericano no se diga, ¿no? La base militar de Manta, que había sido instalada 10 años atrás, le dijimos chao. Terminamos definitivamente con la influencia del Fondo Monetario y del Banco Mundial, les dijimos también que se vayan a su casa. La renegociación de la deuda externa les afectó pues, al prestigio de Wall Street. Le concedimos asilo a Julian Assange, que este traidor después lo entregó, el actual presidente Moreno lo entregó. Nosotros le dimos asilo. Quiero decirles, compañeros, que muchos otros países le solicitaron ese asilo y nosotros tuvimos el coraje de hacerlo. Por principio, no por molestar a nadie, por principio Julian Assange debía ser protegido. Declaramos persona no grata a la embajadora que mandó un cable por que por Wikileaks nos enteramos que era una mentira. Y algunas otras cosas más, ¿no? Usamos un grupo militar. Además de la base militar de Malta, tenía un grupo militar en la embajada. Eso lo descubrimos por casualidad por un accidente de un helicóptero. Señores, ¿qué hacen ahí? 40 y pico de oficiales del ejército norteamericano. No, es que es un grupo militar que apoya en la frontera. ¿Qué apoya? Váyanse a su casa. Lo mandamos a su casa. Entonces, al gobierno de Estados Unidos esto no le gustó nada. Peor todavía que también decidimos, tomamos, digamos, el sacrilegio de haber formado parte del ALBA primero, después de haber constituido junto con estos extraordinarios líderes latinoamericanos que ya han sido mencionados aquí, UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, y después con ese pilar, UNASUR más el SICA centroamericano y más el Caribe, el CARICOM, constituimos en el 2011 la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que está destinada, y creemos que en adelante así será, a sustituir a esa cloaca que es la Organización de Estados Americanos, la OEA. Entonces, le estábamos diciendo a los Estados Unidos, miren señores, así como están perdiendo el poder en cada una de las naciones, también van a perder el poder regional que ellos tienen. Nuestro apoyo a Argentina por las Malvinas, etcétera, etcétera. Esto fue lo que hicimos. En términos de políticas públicas, mejorar la vida de la gente, pero también para hacer todo esto era indispensable, era necesario. El tema de la integración sudamericana y latinoamericana es una cuestión de sobrevivencia, no es que nos gusta porque estamos contentos de estar juntos, no. Es una cuestión de sobrevivencia en un mundo globalizado como el que tenemos. No podemos estar... Y lo hicimos. Tuvimos que negociar con la Unión Europea un tratado comercial, imagínense. Ecuador, un país de 16 millones de habitantes, contra la Unión Europea, 27 países entre los más poderosos del mundo. ¿Qué negociación es esa? Claro, tuvimos que demorar años hasta que los obligamos, en algunos casos, a no imponernos lo que les daba la gana. Otra cosa es que negocie la CELAC con la Unión Europea, es otra cosa. Que negociemos el tema de armas como grupo, como región, que negociemos el tema del ambiental como región. Pero cada paísito, ni ustedes, que como México son un país suficientemente grande, económicamente fuerte, con una presencia internacional de esta naturaleza, mucho más grande, lamentablemente cerca de este país del norte. Sí, un poco incómoda la situación de ustedes, esos vecinitos que tienen. Pero igual para ustedes es difícil, para Brasil es difícil. ¿Cómo es? Tuvo que constituir su BRICS, ¿ya? Unirse con Rusia, con la India, con Sudáfrica, para poder más o menos defenderse. Peor cada Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, ¿cómo vamos a hacerlo? Teníamos que unirlo, era fundamental. Pero eso es lo que no quiere el imperio nos quiere separados, porque separados nos domina y hace con nosotros lo que le da la gana. Entonces, esto nos obliga a entender algo, Lo digo para nosotros, ustedes ya, su problema. Lo digo para nosotros. A nosotros acepta la burguesía que juguemos en su sistema político, ¿verdad? Este es el sistema político, electoral de la burguesía. Cada 4 años, en el caso nuestro, ustedes cada 6, pero cada 4 años vamos a las elecciones. Quien más o menos aparece así simpático, carismático, más o menos en los medios de comunicación. En los medios de comunicación, si no aparece en los medios no existe, pues, ¿no? ¿Está claro? Entonces, en los medios de comunicación tiene que aparecer, tiene que haberse hecho alguna imagen de él y por ahí puede ganar las elecciones.
Entonces normalmente gana la burguesía o sus representantes. Pero cuando gana un representante de posiciones de izquierda y de cambio, y no molesta mucho, lo aguantan. Pero cuando ya está un poco en riesgo su sistema y comienzan a ponérsele restricciones a sus negocios, a sus grandes privilegios, al control del poder que ellos tienen, entonces ya les importa un comino su sistema político. Se lo comen. Entonces a Zelaya lo cogieron en el 2009, estaba en pijama y se lo llevaron a otro país y pasó por una base militar por casualidad, porque había que reabastecerse de combustible, no es porque una base militar de Estados Unidos, ¿verdad? Qué casualidad que haya pasado por allí. Y entonces después al presidente Lugo le hicieron un golpe parlamentario, y después a Dilma le hicieron un golpe parlamentario, y a Evo en el 2008 le quisieron hacer una secesión, y en el 2010 a nosotros nos quisieron dar un golpe de Estado. Claro, mientras no me molestes, no importa que un izquierdoso esté en el poder, pero cuando ya comienza a ponerme restricciones fuertes y a quitarme los privilegios del poder, entonces nosotros ya no usamos, ellos ya no usan el sistema político, sino que usan la fuerza. Y esa es una forma, pero la otra es el lawfare, es comenzar a atacar a través de los sistemas jurisdiccionales a nuestros compañeros, a los líderes de la izquierda y el progresismo latinoamericano, para ya que incluso que no aparezcan ellos como los malos, no un dictador, un represor que manda a matar gente, no, es la justicia que ha encontrado que tal expresidente es un ladrón, sabiendo que no es cierto. En todos los casos, estamos hablando de Dilma, estamos hablando de Lula, estamos hablando de Cristina, de Rafael Correa, de nuestro vicepresidente que fue elegido en el 2017, está preso 2 años sin ninguna prueba, no han podido presentar, ni la van a poder presentar porque Jorge Glass es un hombre honesto, ninguna prueba. Yo estoy aquí refugiado porque di un discurso en donde le dije a un auditorio más o menos como este, compañero, vamos a las calles, vamos a seguir defendiendo nuestros derechos que este gobierno nos quiere conculcar. Por eso me sacaron boleta de prisión. O sea, ¿y qué dicen? Que estoy violando la ley porque estoy instigando al cometimiento de un delito. Aquí todos los mexicanos estarían presos, pues si a cada rato se toman las calles. Eso fue lo que le dijeron al embajador de Ecuador. Cuando fue a reclamar la presidencia, le dijeron, oiga señor, pero ¿cómo es que usted dice que el señor Patiño tiene una causa penal allá? ¿Por qué? Porque dio un discurso, sí, le dice. Entonces, López Obrador debe estar pero recluido de por vida en la cárcel. Así que aquí al señor Patiño nosotros lo vamos a proteger. Por eso agradezco mucho a este gobierno que nos ha protegido. Lo vamos a proteger, porque aquí no se persigue a los que han discutido. Se persigue los delitos, el cometimiento de delitos. Entonces, les decía, esta es una primera reflexión. El sistema político burgués, construido para ellos, así, porque en todo estamos hablando de las instituciones, del aparato los aparatos del Estado, electoral, legislativo, judicial, etcétera, etcétera, y el represivo está en sus manos. Tenemos que entender que ese sistema político, ahí nos pueden dejar jugar un ratito mientras no le metamos muchos goles. Cuando le metemos muchos goles, nos sacan, nos quitan la pelota, nos sacan el uniforme y nos inhabilitan para participar. Así es de claro. Entonces, yo les digo, comencemos a pensar, ¿mantenemos este sistema político burgués? Porque podemos corregir muchos errores de los que mi compañero y yo, mi hermano y yo, vamos a decir o hemos dicho aquí. Pero mientras siga el mismo sistema político, y mientras a pesar de toda la extraordinaria gestión pública que hizo Evo, la extraordinaria gestión pública que hizo Correa, bueno, en el caso de nosotros no tuvimos ese problema, digamos, y nos intentaron dar un golpe de Estado. Nosotros ganamos elecciones, nada más que tuvimos un traidor. Pero en el caso de los compañeros de Bolivia, con todo el extraordinario trabajo que hicieron, simplemente el jefe de las Fuerzas Armadas le dijo, presidente, ya no cuenta con un respaldo nuestro, así que váyase a su casa, renuncie. Se limpió en toda la sociedad boliviana, en las elecciones, en los discursos, en las ofertas, en los resultados, que ganó con 10 puntos. Se limpió en todo. Una persona. Claro, es un grupo, ¿no? Gracias. Es un grupo. Pero esa persona puede decidir la vida de todos nosotros, porque así está constituido el sistema político en nuestros países. Yo sé que México es una excepción en términos de estabilidad, pero cuidado, también en Chile, en el año 1973, era
un ejército absolutamente estable, democrático, institucional, y pasó lo que sabemos todos que pasó. Entonces, vamos a señalar cuáles son estos elementos autocríticos que nosotros reconocemos que pudimos haber hecho mejor. Pero lo que yo quiero dejar sentado aquí es esta discusión que tal vez convenga darla entre nosotros en adelante. Este sistema político burgués, hay que seguirlo manteniendo. Vamos a tener posibilidad de hacer las transformaciones en medio de ese sistema, o hay que pensar en otro sistema. Los problemas que reconocemos. Uno, nos distrajimos a muchos de nuestros más importantes dirigentes políticos hacia las funciones del Estado. Tuvimos una fenomenal fuerza electoral, pero también descuidamos en los años siguientes al triunfo electoral nuestra capacidad de movilización y de formación política. Dejamos la conducción del proyecto político en manos de los funcionarios del Estado, que incluso nosotros éramos parte, sí, pero hay muchos funcionarios del Estado que, aquí se ha dicho también, que no siempre constituyen o son militantes del partido. No tuvimos, decía, como partido una presencia activa y militante en las calles en todo el periodo. Digamos, dejamos de tomar las calles, perdimos las calles en su momento, y eso es un gravísimo error. No logramos constituir tampoco un potente polo de articulación popular y ciudadano, que es fundamental. Por eso me alegro mucho de que ustedes hablen de la unidad de las izquierdas y, yo diría, de las organizaciones sociales en general. Es fundamental. Es indispensable que esto se haga, que se organice, incluso a los beneficiarios de los programas sociales. El trabajo con la juventud es fundamental. La renovación es clave, incluso hasta para la comunicación. Nos hizo falta también una alianza más firme, más estratégica con los sectores de la economía popular y solidaria y con los pequeños y medianos productores. Son fundamentales. ¿Ya? Simplemente hacemos políticas en favor de ellos, pero eso no es suficiente. Y temas de comunicación. No perdamos, mejor dicho, dispongamos de medios de comunicación alternativos que sean de nuestro pueblo, de nuestras organizaciones sociales y políticas, para poder sostener ante la arremetida de la derecha, ya sea mientras está el gobierno o fuera del gobierno, los resultados de los cambios producidos en nuestros países. Estas son algunas de las reflexiones que queríamos hacer para nuestro caso, y agradecerles a ustedes que hayan tenido la paciencia de escucharnos. Ojalá podamos tener también después oportunidad de conversar más largamente sobre las experiencias que en esta primera ola del progresismo y de la izquierda en América Latina en el siglo XXI hemos tenido, y que ahora afortunadamente vuelve una nueva ola, comenzando con México en las elecciones del año pasado, siguiendo con Argentina y con las que se vendrán en adelante. Muchísimas gracias.